Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder mientras cantamos canto, 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 yo quiero verte. Canto, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder mientras cantamos canto, 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 yo quiero verte. Canto, 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 yo quiero verte. Contemplar tu majestad, que resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder mientras cantamos canto, 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 yo quiero verte. Y Señor, queremos verte, Jesús. Aleluya. Santo eres Dios. Dios los bendiga, amados. Gloria al Señor en esta hermosa mañana. Bendito Dios. Donde nuestro culto es un culto especial, donde damos la bienvenida. El tema es volviendo a casa. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque ya mismo si el Señor lo permite, nos quitaremos estos días sobre esta cara y volveremos a sonreír. Gracias al Señor que llegamos aquí a este lugar y Dios nos ha guardado y nos ha cuidado y podemos estar en la casa del Señor, libres para adorarle, ¿verdad? Libres en la casa del Señor. Gloria al Señor. Pero por eso en esta mañana vamos a comenzar nuestro servicio dándole un aplauso a nuestro Salvador. Gloria al Señor. Señor. Estamos regresando a la casa de Dios, gloria al Señor. Y damos gracias al Señor, ¿verdad? A Él que está aquí. Sabemos que está aquí, Él está aquí, pero a veces se me aguanta. Hay que hablar de la solita, pero bueno. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque está con nosotros. Dios te bendiga mucho, Eli. Y hacia Leli, que estaba un poco mejor de su operación. Y mía, que no deja de adorar a Dios. Gloria al Señor. Bien, vamos a estar puestos de pie y vamos a darle la bienvenida al Señor. Eso como el pastor decía, ¿verdad? En el mismo punto, que le dijeran al Señor, bienvenido Señor. Bienvenido Dios. Aleluya. Sabemos que Él está aquí, que Él está en medio nuestro, que Él nos estaba esperando que nosotros llegáramos. Pero hoy nosotros le vamos a decir bienvenidos, Señor, a mi vida, a mi casa. Según el Señor dijo, ¿verdad? Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy nosotros le decimos, Señor,
Señor, bienvenido a mi casa, gloria al Señor. Por eso vamos a comenzar cantando, hemos llegado a su casa, gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Hemos llegado a su casa, reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa, reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa, reunidos en su nombre, adorémosle. Oh, gloria a Cristo Jesús. Hemos llegado a su casa, reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa, reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa, reunidos en su nombre, adorémosle. Oh, gloria a Cristo Jesús. Hemos llegado a su casa, reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa, reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa, reunidos en su nombre, adorémosle. Oh, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Reunidos en su nombre. Los invito a adorar al Señor, gloria al Señor, como decía ese cántico. Y dice el Salmo 133, que le gusta mucho a nuestro hermano Leo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Maravilloso nuestro Dios. ¿Qué nos dice el Salmo? Que cuán hermoso es estar en la casa del Señor. Es el mejor lugar que nosotros podemos estar, amados. Es el mejor lugar que podemos coger para adorar a nuestro Salvador y a nuestro Redentor. Vamos a darle esa bienvenida al Espíritu Santo. Vamos a decirle, ven Señor Jesús, ven a mi casa en esta mañana, gloria al Señor, y a esa casa de nuestro corazón, que habite en Él. Vamos a invocar su presencia, gloria al Señor. Él está aquí. Él está aquí, gloria al Señor. Créalo, amado. Crea que el Señor está en medio nuestro. Ahora invítalo a su corazón. Gloria al Señor. Oh, te adoramos, Dios. Oh, te bendigo, Padre, en esta hermosa mañana. Oh, Señor, cuán amables son tus moradas, Jehová. Oh, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová. Oh, qué hermoso eres, Señor. Qué hermoso estar en tu casa. Qué hermoso estar en tu presencia, Señor. Oh, Padre, afirmamos en esta mañana que tú estás en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos celebrar un día más, Padre mío, con gozo, Señor. Oh, lleno de esperanza, Padre. Oh,
Señor. Oh, Espíritu Santo, que podamos tener, Dios mío, una experiencia linda contigo, Padre. Que podamos gozarnos los unos con los otros, Señor. Oh, Padre, que tu presencia tenga el control de este servicio, Padre. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, Jehová. Amén, amén, amén. Y como vamos a cantar ese corito, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, gloria al Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová, yo iré, a la casa de Jehová, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová, yo iré, a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová, yo iré, a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová, yo iré, a la casa de Jehová, yo iré. Bendito el Señor, aleluya. Maravilloso es el Señor. Damos gracias al Señor. Es un punto de alabanza. Es un punto de gratitud. Porque hay gozo. Hay gozo, amado. Hay gozo en la casa del Señor. Hay gozo, amado, con el Señor. El Señor bendiga a los que acaban de llegar. Gloria al Señor. Es que el Señor es maravilloso. Gloria al Señor. Vamos a buscar el Salmo 84. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Jehová. Te adora mi alma y te bendice, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Agradecidos de ti, Señor. Oh, mi alma te adora, Padre. No dejo de darte gracias, Señor. Mi alma te goza en ti, aleluya. Salmo 84, aleluya. Mi alma se regocija en Jehová. Lo vamos a leer antifonalmente. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión a la casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están todos tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, cuando cambien mi fuente, cuando la muerte llena los estanques. Irán de poder en poder, aleluya.
y verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque desorienté a mis labios que me fuera de él. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Todos. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti Confía, aleluya. Santo eres Dios. Vamos a sentarnos un momentito, gloria al Señor. Yo tuve una revelación, gloria al Señor. Esto yo no lo he hablado con mi pastor. Lo iba a hacer hoy, pero pues pensando que todavía el COVID, pues quizás muchas personas se limitan. Pero Dios me mostró que cogiera un cable en mis manos, un cordón, lo pusiera en las manos del pastor, comenzara banca por banca, sin dejar a nadie, subíamos y bajábamos, sin soltar ese cordón, amado, arreguindados todos de ese cordón, hasta llegar aquí donde yo estoy. Entiendo que Dios nos está llamando a que nos arreglemos más de Él, a que haya más unidad en medio de su pueblo, en que estemos unidos unos a los otros, en que nos apoyemos al pastor, apoyemos a cada hermano, porque cada uno necesita de nosotros, bendito el Señor. Y yo entendía que en cada esquina había un hermano. Si este se tambaleaba, el otro lo alaba para el otro lado, gloria al Señor. Lo importante era que no los dejáramos caer. Y en esta mañana vamos a estar puestos de pie. Y simbólicamente, usted va a extender su mano. Y usted imagínese que usted está reguindado de ese cordón. Imagínese que usted tiene ese cordón en sus manos, gloria al Señor. Y que estamos unidos de una sola esquina, de un solo lado, gloria al Señor, hasta terminar al final, gloria al Señor. Que en ese cordón no se puede romper, que tenemos que estar unidos cada día más, aleluya. Oh santo eres, mi alma te alaba, Señor. Imagínese, agárrese fuerte, imagínese fuertemente. Usted está reguindado de ese cordón, que aunque venga tempestades, nada lo va a poder detener, nada lo va a poder hacer caer, porque la mano de Jehová está sosteniendo de esquina a esquina a esta iglesia. Oh, mi alma te adora, Padre. Oh, mi alma te bendice. El Señor nos llama a la unidad, amado. El Señor nos llama a estar unidos, gloria al Señor. Oh,
estamos unidos. Ninguno se cae. Ninguno se cae, iglesia. Ninguno se cae. Ninguno se puede caer. Y el Señor nos quiere así. El Señor nos quiere así, iglesia. Unidos los unos con los otros. Y usted se fija, esta es la voz. Todos estamos unidos. No hay ninguno suelto, gloria al Señor. Porque nos hemos unido para adorar al Señor. Y así es que el Señor quiere a la iglesia. Así es que el Señor quiere a la iglesia. Tomados la mano uno de los otros. Sosteniéndonos los unos a los otros. Oh, ayudando al débil. Ayudando al necesitado. Gloria al Señor. Dios nos ha bendecido. Hemos sido una iglesia bendecida. Pero no sabemos por lo que podamos atravesar. Pero esos momentos es cuando más la iglesia debe estar así. Unida, sin que nada los pueda separar. Oh, te adora mi alma, Chenita, no sabes de unido. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Pero no se suelte, amado. No se suelte, gloria al Señor. Oh, no se suelte. Aleluya. Santo, aleluya. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo hacia amor y queremos, pues en este mundo hacia amor y queremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando al amor, la gloria de Jehová, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos, en su nombre, unidos, 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 en su nombre, unidos, pues en este mundo hacia amor queremos, pues en este mundo hacia amor queremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando al amor, la gloria de Jehová, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jehová, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz. Aleluya. Sentarse, amado, gloria al Señor. Permanezcamos unidos. Permanezcamos unidos, iglesia. Gloria al Señor. Santo eres Dios. Mi alma te bendice. Hay motivo para alabar al Señor. Hay razones para adorar a Cristo. Aleluya. Porque en su casa hay bendición. En su casa hay bendición. Aleluya. Vamos a buscar, gloria al Señor, la lectura bíblica de esta mañana. Gloria al que vive. Aleluya. Mi alma te bendice, Jehová. Mi alma te alaba, Padre. Oh, gloria. Una iglesia firme sobre la roca. Gloria al Señor. Santo eres Dios. Vamos a buscar, puestos de pie, le vamos a leer antifonalmente. En el libro de Lucas, capítulo 15, gloria al Señor, del 11 al 32. Gloria al que vive, aleluya.
Del 11 al 32, amada. Gloria al Señor. Que adora mi alma, Jehová. Maravilloso Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y del reparto de los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba alcanzar entre las lobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzad en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto de él, y ha revivido, se ha arrepentido y es salado. Comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes como rameras, has hecho matar para él el becerro más. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, todas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano era muerto y ha resucitado, se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Hay fiesta, gloria al Señor. Hay fiesta en la casa del Señor en esta mañana también. Vamos a cantar un corito. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Aleluya. Santo es Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía.
Bendición, gloria al Señor. El Señor envía bendición, gloria al Señor, a los que estamos en su casa y aún a los que están afuera, ¿verdad? Los que nos ven a través del live, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos entonces a darle gracias por las ofrendas. Y yo pedir a Ana, bien amable, y me hace esta oración por la palabra que ha sido leída, presenta las necesidades de los enfermos y ora por nuestro pastor que va a estar en su canal. Gloria al Señor. Gloria al que vive, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermanos, todo aquel que pueda estar de pie. Amén. Voy a hacer una oración también por nuestra hermana Ana. Amado Dios y Padre de nuestras vidas, te adoramos, te bendecimos, Señor. Continuamos adorándote, Señor, sabiendo que tú estás en este lugar, Señor. Oh Dios, sabemos que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones y nuestras plegarias, Señor. Te presento a mi hermana Ana en estos momentos, Señor. Tú sabes, Señor, tu condición, tú sabes la situación. Te pido que tú tomes control, Señor, de la misma. Que tú pongas tu mano sanadora sobre ella, Madre, de esta mañana. Y que ella pueda sentir la sanidad, Señor Dios. Cualquier cosa, Señor, Padre, lo que presento y lo echamos fuera, Padre. Y que ella pueda, Señor Dios, Padre, sentirse bien, recuperar su salud, Señor. Toma, Señor, domina el control de su vida, de sus emociones, Señor, oh Dios. Bendícela, Padre. Estamos, Señor, aquí para adorarte, sabiendo que tú estás en este lugar y que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, te damos por estas ofrendas que han sido recolectadas, Señor. Que tú las multipliques, Señor, oh Dios, y que sean, Padre, para el crecimiento de esta tu obra, Señor. Gracias por mi hermana Marta, bendícela cada día y sigue usándola como vaso, instrumento tuyo. Bendice también la palabra que fue leída, Señor, que podamos, Señor, oh Dios, atesorarla en nuestros corazones y sobre todas las cosas, Señor, que nos podamos aferrar a ti, Señor, no soltarnos de tu mano, Señor amado. También te presento a mi pastor en esta mañana para que tú lo uses con el mensaje, Señor, con esa palabra que tú has puesto en su corazón, Dios mío, que hable, Señor, a nuestras vidas, Señor, y que salgamos de aquí edificados, Señor. Nuevamente, Padre, te presento todas estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Santo eres Dios. Y entonces ahora pues nuestro pastor. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos y a todas. Y esta mañana damos gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de volver a casa. Volver a casa es una oportunidad de vida y Dios nos ha bendecido de esa manera. Estamos pendientes a nuestra hermana Ana, desde esta mañana se estaba sintiendo un poquito incómoda, como con presión alta, y le damos gracias al Señor que en su providencia, y lo hablamos en la clase, no importa el método que utilice el Señor, Dios siempre provee, suple y cuida. Y en el proceso, volviendo a casa, que nos visita nuestra hermana Cielito y nuestro hermano Rolando. Rolando ahora se ha activado y nos está ayudando en el proceso. Dios tiene control de todo. Gloria, gloria al Señor. Que de hecho, qué bueno, qué chulería, qué alegría. Rolando, Cielito, Elvin, gracias Señor. Gracias por estas bendiciones. Nuestra Raquelita que hace unos días que no la veía, el Lenny que estaba en recuperación. La sorpresa de la mañana, la que estaba de viaje no dijo que volvía, nos dio la sorpresa de aparecer. Así que gracias a mí. Bendito el nombre del Señor, siempre nuestro Carlos, es una alegría tenerlo y así damos gloria y honra al Señor por eso. La pandemia nos alejó de la casa por un tiempo bien largo. De hecho, el próximo 15 se cumplen 2 años de lo que fue el famoso lockdown. Nos entristecía no poder vernos, no poder encontrarnos en el templo y juntos y juntas adorar a Dios. Quienes tenemos núcleos familiares,
Nos veíamos todo el tiempo porque estábamos encerrados y encerradas. Y ya más o menos como a los 3 meses, de hecho pasó mucho antes, pero voy a ser suavecito en esto. Y ya como a los 3 meses, no importa cuánto nos amamos, queríamos salir corriendo, porque las paredes nos estaban ahogando. Y porque estar 24/7 con otro ser humano, por más que lo amamos, es mucho con demasiado. Para las personas que vivimos solos y solas, se agudizaba la soledad física, pero no nos sentimos nunca solos porque Dios siempre estuvo con nosotros y con nosotras, ¿verdad, Wilma? Y varios ejemplos más. En mi caso no, nunca sentí soledad, pero se agudizaba la soledad física y se hacían eternos los días. Ahí nos damos cuenta de todas las tareas que estaban pendientes en la casa. Esos arreglitos menores, ¿verdad? Y entonces las ferreterías estaban cerradas, no podíamos ir a la ferretería, así que con lo que tuviéramos en la casa teníamos que resolver. Pero aquella ventana, aquella pared faltaba de arreglar, el gabinete de la cocina, la puerta estaba media tumbada, pues había que darle un tornillito. Así que empezaron a aparecer las tareas para ocuparnos en el proceso. Así que muchas cosas arreglamos, ¿verdad? Con lo que teníamos. Gracias a Dios que en algunos hogares pues había el material, incluso ya se había comprado las cosas. Era que no había tiempo. Y ahora que sobraba tiempo, pues claro, arreglos menores. Así que nos salió lo de handyman y handywoman y empezamos a hacer un montón de cosas. En esa etapa aguda, la primera, desde marzo 15 del 2020, que duró varios meses, no podíamos salir ni a la acera, ni afuera de la verja. Ese grillete de la pandemia nos ahogaba. Un buen % de la población empezó a experimentar ansiedades por reclusión, por estar encerrado. Depresiones por no ser funcionales en la sociedad. No me dejan ir ni a la farmacia. Y no por culpa nuestra, era la pandemia que nos había detenido. Cuando comenzaron las aperturas condicionadas, era como a salir a la libre comunidad después de haber estado confinados y confinadas. Se sentía como salir del agua y poder volver a respirar. Total, podías ir al patio, podías ir al jardín. No tenías que quedarte encerrado con la puerta cerrada. Podías coger aire. Pero no, estábamos en total reclusión. Éramos pocos los que podíamos salir. Las personas que trabajan en algún área de primera respuesta, como fueron identificados, en el área de la salud, en el área de la seguridad, eran quienes salían. Entonces teníamos el temor de que saliendo para cumplir nuestro deber y trabajando para beneficio de otras personas, al volver a casa estuviéramos trayendo el germen y empezaba el proceso, ¿verdad? Desde antes de entrar en la casa ya nos querían quitar toda la ropa y pegarnos la manguera. Y yo conozco casas donde se hizo una ducha externa con la manguera y se puso una cortinita y allá te quitan la ropa, tú no te atreves a entrar aquí. Y ya ustedes saben cómo era el proceso. Lo vivimos, sé que lo vivimos. Yo no quería volver a recordar esa sensación, porque fue desastrosa. Quienes recuerdan un chispito más, sabe que marzo era muy reciente para la experiencia de los terremotos. Así que esos primeros meses de la etapa aguda de encerrarnos, era también la etapa aguda de que todavía los terremotos eran más frecuentes que ahora. Gracias al Señor que se han ido reduciendo al mínimo y es muy poco lo que ya sentimos. Sigue temblando, pero ya es muy poco lo que sentimos. Pero el hecho de que entonces estuviéramos cerca de la puerta, que identificáramos área de salida y que pasara un terremoto que siguió pasando en marzo, en abril y en mayo, y saliéramos por lo menos a la marquesina o a algún lugar donde no hubiera un cable eléctrico porque se podía caer, ¿ya sienten la sensación que teníamos? Desastrosa. Desastrosa.
En ese proceso, como pastor y el liderato de la iglesia y la Iglesia Metodista de Puerto Rico, sabiendo que ya no podíamos físicamente congregarnos aquí en la casa de Dios, empezamos entonces unos procesos de tratar de mantenernos en contacto y empezamos a hacer una serie de grabaciones, ¿verdad? Invitaba a varias personas a que se grabaran haciendo una lectura o haciendo una oración, montábamos esos videos y tratábamos de compartirlos para mantenernos en contacto. En un momento dado, tenía una inquietud y me di a la tarea de hacerlo. Como estaba bien condicionada la salida, yo puedo salir solo, lo que no puedo es tener contacto con las personas, y vivía a 4 casas de aquí. Así que venir y tratar de grabar en el templo. Todo estaba color violeta porque habíamos cerrado en el mismo medio de la cuaresma, que ahora mismo estamos en cuaresma. Así que todo tenía los colores de la cuaresma. Cuando yo comencé a grabar aquí, la cuaresma había pasado ya. Pero el hecho de que pudiéramos grabar y volver a ver el altar fue una dinámica de conexión. Fue una dinámica de conexión. Y las expresiones no fueron solo de la congregación local, que me escribieron dándole gracias al Señor que podían ver. Todavía no podían pisar, pero podían ver el templo. Invité a mi hermano Daniel, lo grabé aquí, estábamos a distancia. Todos los protocolos eran rigurosos. Pero ¿sabe qué? Personas en Estados Unidos que han sido miembros de esta congregación, yo nunca uso el pasado porque creo que siempre hay una conexión que durará todas nuestras vidas. Pero personas que fueron miembros aquí que actualmente residen en Estados Unidos, y ahí se aplica la lección de cómo hemos migrado por muchas razones, cómo estamos lejos de la casa. Personas decían, volver a ver el templo, el altar, es sentir que estoy allí y me puedo congregar de nuevo. Besaida me decía eso, la hermana Davilda, nuestra hermana Albona, que por estas situaciones de la pandemia, sus hijos y sus hijas lo habían llevado a Estados Unidos para protegerles en el proceso, ¿verdad? Y esos fueron los mecanismos que utilizamos. De todas maneras, en ese proceso, tratar de mantener la adoración comunitaria se hacía cuesta arriba, se hacía difícil. Yo dije siempre que para mí la pandemia era la prueba del carácter de nuestra fe. Para mí la pandemia, aparte de todos los efectos que tuviera, era probar el carácter de la fe de la iglesia que queda en Cristo. Tenemos siempre a mano todas las cosas. Vivimos en un sistema no comunista, no nazi, no retenido. No somos parte, como dijeron la semana pasada en el sermón, nuestra hermana Blanca, no somos parte de los países pintados de negro en el mapa, ni los amarillos que entonces tienen dificultad para congregarse. Somos país de libertad. Fue la pandemia, eran otros mecanismos, eran asuntos de salud, pero se probó el carácter de nuestra fe. No nos podíamos reunir físicamente, pero ahí ibas tú y tenía yo que demostrar en quién he creído y a quién le he creído. He creído en Dios y a lo largo de mi discipulado en la vida cristiana nos hemos enseñado los unos a las otras lo que son las disciplinas espirituales, las herramientas y recursos que tenemos a nuestra mano, la increíble bendición de esto que se llama Biblia. Y cómo ahora el no congregarnos físicamente aquí en la casa nos hacía buscar mecanismos alternos
para mantenernos conectados con el Dios de toda la creación, con el Dios de nuestras vidas, con el Dios del amor incondicional. Y muchas personas pudimos hacerlo, pero definitivamente tenemos que admitir que otros no pudieron. Otras personas no podían. Dios, que tiene muchas maneras de suplir, de bendecir, de proteger, mueve a personas como una hermana Blanca, que entonces activó en llamadas telefónicas un altar familiar extendido. Y por medio de llamadas que nos hacíamos entre unos y otros, podíamos tener un altar familiar o una devoción privada. Tratábamos en los chats de la congregación de escribir reflexiones que ayudaran a que usted tuviera un momento con Dios. Y que supiera que como el pueblo oprimido y cautivo de Israel, por los babilonios, por los persas, por los griegos y por los romanos y por lo que está pasando hoy, siglo XXI, y todos los pueblos que también han vivido de una manera, te queda Dios. Te falta un templo, te queda Dios. Te falta la iglesia, refiriéndome a los hermanos y a las hermanas, te queda Dios. Pero confesemos con honestidad, se nos hizo difícil. El cántico dice: solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Bendito el nombre del Señor. La realidad era que no lográbamos alcanzar a toda la congregación por varios factores. Podíamos grabar los cultos antes de que nos volviéramos a reunir. Podíamos grabarlo, pero no todas las personas tenían acceso, porque hay personas que no son muy tecnológicas, no tienen las herramientas para hacerlo. Sin embargo, logramos alcanzar otras personas, incluyendo mi hermano Willy de Guatemala. En este proceso buscábamos dirección de Dios para todo esto. ¿Qué hacemos? La Iglesia Metodista de Puerto Rico estableció un protocolo de bioseguridad bien riguroso, para cuidar cada detalle cuando volviéramos a casa de manera condicionada. Y aquel julio volvimos a casa. Volvimos a casa. No todos, no todas. Se vuelve a referir a la lección bíblica. Esdras es comisionado. No volvió todo Israel. Lo explicó muy bien nuestra maestra. Volvió 1% que quería volver a tener contacto con su tierra, con su identidad. Pero no todos y no todas volvieron. María hizo que muchas personas salieran corriendo de Puerto Rico, pero por necesidad, porque había que sostener una familia. Y aun cuando esto aparentemente vaya cayendo en aquella normalidad antes de que llegara la pandemia, muchas de esas personas no volvieron a Puerto Rico. Tienen que buscar mecanismos para mantenerse conectados. Cuando entonces abrimos el templo, la visita, y teníamos capacidad para 44 personas con 6 pies de distancia, con todos los rigores, con un equipo de bioseguridad que nos entrenamos, que le recibíamos alcohol, la mascarilla, la distancia de los 6 pies, la temperatura, la señora diciendo que estás normal. Pero no toda la iglesia llegó a casa. Habían varios factores. Primer grupo que podía reincorporarse, si pudiéramos utilizar esa palabra, a la sociedad, y eso incluía los templos, tenía que cumplir con unas características, y por supuesto aquellas de personas que tenemos condiciones crónicas o enfermedades terminales o estábamos bajo unos tratamientos médicos, no podían asistir en esa primera etapa, porque todavía le estábamos cuidando más. Pero buscábamos la forma, y la forma que encontramos fue grabar nuestros cultos y poder luego compartirlo en YouTube y en Facebook, en la página de la iglesia.
pero todavía no alcanzábamos toda la familia de la fe. Logramos volver a casa. La sensación de aquellas primeras liturgias, aquellos primeros cultos, fue increíble. Poder cantar aún con este adorno en la cara, con esta restricción en la cara. Tratar de respirar, y algunas personas, sobre todo con condiciones respiratorias, qué difícil es respirar aquí. Mucho más la N95 o la 94. Qué difícil. Queríamos que todos y todas volvieran. No nos podíamos tocar, ya nos podíamos ver. Bien poquita oportunidad tenía el pastor de hacer la visitación, porque estaba prohibida. Lo más que se podía hacer era llegar con el carro frente a la casa y hacer así. ¿Saben qué? La casa de Leslie y de Elvin tienen un récord en esta iglesia. Fue el único hogar donde pude llegar a dar la comunión en el balcón, ¿verdad? En el balcón, a distancia, con los vasos preservidos. La única. La única. Mucho más adelante, ya con más apertura, pude llegar a casa de Ana y de Manuel. No se podía visitar las personas encamadas o enfermas. Pastorear desde esta posición y acompañar desde la posición laica por texto y por teléfono fue bien fuerte. Fue bien fuerte. Ya queríamos salir de todo esto. Así que ya conocemos la sensación que tenía el pueblo de Israel que nos contaba la lección bíblica. El Salmo 84 es un salmo de quienes vuelven a casa, a la casa de Dios, al templo. Luego de la experiencia que nos narró la lección bíblica en Esdras y en Nehemías, esta dinámica del salmista es un templo que ya está montado, y recordamos que habíamos enseñado muchas veces que en el Antiguo Testamento, en la relación que se tenía con Dios identificado como Jehová, no la experiencia actual nuestra, la experiencia del Antiguo Testamento, Dios se llama Jehová, está bien arriba ya en el cielo, y a donde único Él baja y aparece es en el templo. Digo que no es nuestra experiencia, porque nosotros y nosotras afirmamos un Dios que está presente en todo lugar, un Cristo que está entronado en el corazón y un Espíritu Santo que nos tiene embarrado de arriba abajo con la unción de su aceite. Pero en aquel tiempo, por eso era importante volver a casa. Ver en el templo era acercarse a ver a Dios. Y aun cuando no necesitemos una estructura física, usted lo sabe y yo también. Nada se compara con venir al templo a alabar al Señor y encontrarnos con Dios. Nada se compara, lo hacemos en casa, devoramos todo lo que usted quiera. Tenemos nuestros retiros, nuestras vigilias, nuestras devociones privadas, pero nada se compara como volver. Y quienes tenemos la pasión de estar en el templo del Señor, no solamente en función pastoral, porque toda mi vida aquí nací, porque desde nacimiento mi madre y mi padre me trajeron al templo del Señor. Y esta es mi vida, este es mi sistema de vida. Estos meses de separación fueron bien difíciles, yo lo sé que usted también vivió por ese proceso. Volver a casa era difícil. Ya queríamos estar en los brazos del Señor, hablándolo de manera espiritual. Cuando nos referimos a volver al Señor, que nos recibiera con sus brazos incondicionales llenos de amor, y que pudiéramos adorarle, hablar con Él en oración, leer su palabra, escuchar su voz.
Qué rico es estar en tu casa. Yo diría que es el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas. Quien lo escribe, aunque están identificados como los músicos, los hijos de Coré, quien lo escribe no vive cerca del templo, pero también se pone en el lugar de todas las personas que usted sabe que en la tradición del pueblo de Israel, todos los años, cuando llega el tiempo de la Pascua, que nosotros lo recordamos para el tiempo de la Semana Santa, para ese tiempo de la Pascua, todas las personas tenían que venir del lugar donde vivieran a la casa, al templo, a encontrarse con su Dios y a rendirle su adoración y su sacrificio de ofrenda. Quien escribe dice que no quiere venir solamente para un tiempo de festividad. Quien lo escribe dice que quisiera vivir aquí todos los días, porque no hay lugar más seguro que los brazos del Señor. Y no hay lugar más seguro que el templo del Señor, su casa. Por eso, en este proceso, tuvimos un cierto temor cuando ya veíamos que podíamos ir, ya las libertades eran condicionadas, pero se iba viendo más la oportunidad. Podíamos congregarnos. Escuchaba a cada hermano y cada hermana laica dirigiendo la liturgia. Cuando se abre la oportunidad en la semana para un encuentro de oración y la asistencia se hace bajita, son pocas las personas que logran acercarse por muchos factores también. Y cómo cada laico y cada laica se paraba ahí y decía con ese corazón compungido, cómo quisiéramos que todos volvieran, porque los queremos y les necesitamos. Queremos que la familia se reúna de nuevo. Queremos que la familia se reúna de nuevo. En la tradición de los rosados en casa, la tradición de mi mamá, que un día de Reyes es un evento nacional y en una casa podemos meter más de 90 personas porque es una familia larga, extendida. Aunque ya algunas generaciones han ido ya saliendo de esta tierra, pero todavía somos familia grande. Y un evento como un Reyes, como un día de Navidad, como un día de Acción de Gracias, que la familia se sigue, todo ese rito cultural, pero es el encuentro de la familia. Y no poder hacerlo por asunto de la pandemia se hizo más difícil todavía. En la pandemia ocurrió de todo. Y aquí tenemos ejemplos de todo lo que nosotros vivimos. En la pandemia se nos fueron seres queridos. Y se hizo difícil acompañar. Usted recuerda los primeros, en la etapa aguda, que no podíamos hacer funeral, que no podíamos hacer velatorio, que no se podía hacer un culto memorial celebrando la vida y sosteniendo a esa familia. Usted recuerda las enfermedades y las hospitalizaciones. Y usted recuerda que ni el pastor ni la familia podía ver y estar con la persona. Nadie. Ni siquiera el esposo, la esposa, papá, mamá, hijo, hija. Si alguien caía en el hospital, caía en el olvido. O no en el olvido, nunca se olvidaron. En la soledad, en la separación física. Y nosotros somos de las personas que si hay alguien enfermo, ahí estamos 24/7. ¿Qué prueba grande ha vivido la iglesia? Se probó nuestra fe, se probó el carácter de nuestro discipulado, se probó la madurez espiritual. Pero en estos procesos, cuando ya estábamos levantando, las cosas no podían ser tan sencillas. Y empieza la famosa variante. Créame, este pastor ya lo que tenía era terror. Yo ponía mi ansiedad en las manos del Señor. Cuando con las variantes empezamos a subir,
Estamos en 4% hoy, pero estuvimos en 53%. Y cuando se cerró el lockdown, nosotros no llegábamos a 22%. Y llegamos a 53% y todavía nos reuníamos, y yo le decía a la iglesia, a la congregación, prepárense, es posible que nos vuelvan a cerrar 2 semanas o 3 semanas. Es posible que volvamos a las grabaciones. Es posible. Fueron momentos bien difíciles cuando ya uno piensa que está saliendo del este. Había que hacer este culto hoy. Declararlo volviendo a casa, y que fuera un culto de acción de gracias, que así deseo y así ha sido. Pero quiero más. Yo quiero que la persona que quiera voluntariamente exprese lo que es volver a casa. Este es un culto de acción de gracias. Nos ha protegido el Señor. Nos ha dado la oportunidad de volver a congregarnos. Hemos cumplido, y aun cuando algunos de nosotros y de nosotras nos hayamos enfermado en un momento dado de COVID, de las personas congregantes, ninguna. Gracias al Señor, por lo cual haya habido que cerrar nuestro templo. Nos ha protegido el Señor. A quienes se han enfermado de nuestra familia han sido protegidos y protegidas, han pasado su proceso, han salido bien luego de eso, y damos gloria al Señor que estamos otra vez reunidos como familia. Yo quiero escuchar esas acciones de gracia. Yo quiero que las podamos compartir. No es solo ver estas caras hermosas de gente que son significativas en nuestros corazones. Es más, escucharnos de cómo ha sido el proceso y la gratitud que tenemos al Señor, que poco a poco nos va dando la salida de esta prueba tan grande que cumple 2 años. ¿Alguien se quiere expresar? Y lo vamos a hacer con micrófono para que las personas que están viendo la grabación más adelante tengan ese beneficio. ¿Alguien se quiere expresar? ¿Quién quiere darle gracias al Señor? Bendiciendo, amados hermanos y hermanas. A mi edad, y María, los temblores, los años y las enfermedades y la pandemia se acumularon. Y ha sido muy difícil, porque pues ya en el proceso empezamos el baile, sobre todo, estoy hablando específicamente de nuestra familia. La pandemia comenzó mucho antes. Para los más jóvenes es más fácil, pero para los que tenemos condiciones en momento es mucho más difícil. Así que yo le doy gracias a Dios porque se va abriendo. Y yo entiendo que con todas las limitaciones que tengamos, lo que ha ocurrido en el día de hoy es un inicio, es una renovación especial. Gracias. Este no es un culto cualquiera, hermano hermano. Este ha sido y va a ser un culto histórico para esta comunidad de Dios. Yo no sé lo que piense cada uno de ustedes, pero eso es lo que yo siento dentro de mí y tengo que sacarlo. Cuando la hermana Marta comenzó a decir y del cordón, yo vi el cordón antes de que Leo
lo trajera. Yo decía, ¿por qué no lo hicimos? Yo quería hacerlo, lo del cordón. Yo creía que la hermana Marta tenía el cordón preparado. Pero yo le doy gloria a Dios porque eso se llama que hay un equipo. Y Dios provee. Y Dios provee, ese equipo funciona. Y a veces no hemos funcionado perfectamente. Aquí nadie puede ser perfecto, por lo tanto no puede nada ser perfecto, ni siquiera la casa de Dios es perfecta, y me refiero a nosotros, cada uno de nosotros, a la iglesia. Nadie es perfecto, amados hermanos. Pero tenemos un Dios amoroso y un Dios, sobre todo, justo. Por fe viviremos. Y yo, en esta etapa de mi vida, a veces que canso a Elba de tanto repetir ciertas cosas, ella sabe que pero yo espero mejor, prefiero cansarla repitiendo lo que va sintiendo y el cambio que va teniendo en mi vida. Porque vamos a ser sinceros y honestos, yo quiero prepararme. Yo quiero prepararme porque yo no sé cuándo sea una partida. Pero doy gloria a Dios porque hoy me he confirmado muchas cosas. Los amo a todos, Dios los bendiga. ¿Sí? Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Yo digo que es un regocijo, ¿verdad? Uno estar en la casa del Señor y compartir con los hermanos. Y nos ponemos tristes cuando vemos que no podemos estar, ¿verdad? Como ese encierro que tuvimos, ¿verdad? Que no podíamos estar ahí unidos como tal. Y yo lo oraba a Dios y yo decía, ay Señor, pero ¿sabes qué? ¿Qué aprendí en ese encierro? Que era que tenía que buscar más de Dios. Esta que está aquí. Estoy hablando de mi persona. Y aprendí que mientras estaba en mi casa, orando, leyendo la Biblia, yo había leído la Biblia varias veces ya anteriormente, completa. Y durante ese tiempo volví a leer. Y Dios me dio ese privilegio. Y mientras más yo digo que uno lee, como que aprende más, adquiere más conocimiento. Y yo le doy gracias a Dios y aprende también de todos esos ejemplos que nos da la Biblia a nosotros, a madurar espiritualmente. Porque necesitamos madurar. Porque a veces, pues, no podemos quedarnos con la leche materna, como dice ahí, la leche es la que nos da nuestra mamá o cuando somos pequeños. Tenemos que aprender a madurar para poder crecer espiritualmente. Y eso para mí fue un regocijo tan y tan grande cuando volvimos otra vez a congregarnos, porque me hacía falta. Ustedes no saben cuánto yo amo mi iglesia. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. ¿Y cuánto amo a cada hermano? Y yo a veces digo, Señor, si en algún momento yo le he faltado a alguien, le pido perdón. Porque si Dios me perdonó a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi hermano? Que lo estoy viendo todos los días. Así que yo le doy gracias a Dios por todas esas bendiciones, porque verdaderamente la paz de Dios se deja sentir en nuestras vidas cuando verdaderamente nos allegamos a Él. Y cometemos errores, como decía nuestro hermano Néstor, ¿verdad? Que cometemos muchas cosas que muchas veces, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros crezcamos, y para poder crecer, pues tenemos que buscar de Él y llenarnos de Él. Así que yo le doy gracias a Dios por todas esas bendiciones. Que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Alguien más? ¿Sí?
amiga, que usted puede. Dios les bendiga, amado, gloria al Señor. Yo vivo agradecida de mi Dios, porque aunque ya estaba encerrada antes de la pandemia, ya yo llevaba un encierro, pero ese encierro me sirvió para que mi fe creciera, para que me acercara más a Dios, para que tuviera más requintadita de Él y para ayudar a otros. Ustedes no saben las personas que se acercan a mí y me piden consejo, que han atravesado por la misma situación que yo. Y yo le digo, Señor, entiendo que en medio de tantas situaciones, tu propósito era que ahora yo le sirviera de ejemplo a otras personas y yo las pudiera ayudar con mi testimonio, ¿verdad? Fue un momento difícil, todos juntos, la pandemia, mi enfermedad, la pérdida de mi hermana, los temblores, todo se unió, pero en todo momento nunca quité la mirada de Dios. Y en cuanto abrieron la iglesia, la primera que llegó fui yo, porque yo estaba tan deseosa de llegar a la casa del Señor. Y yo decía, mi doctora me decía, pero es que todavía no te puedes congregar. Y yo decía, no, si yo es que yo tengo tanta sed de Dios, tanta necesidad de buscar de su presencia, que yo estoy allí, yo me cuido, le decía, yo me cuido. Y le doy gracias al Señor que en todo momento nos cuidó, nos guardó, nos protegió, nos hemos congregado y gracias al Señor que, como decía nuestro pastor, no tuvimos ninguna dificultad y así seguiremos en el nombre del Señor, adorando y glorificando al Señor y siempre puesta la mirada en el Señor. En el día de ayer yo me encontraba haciendo una diligencia y todo el mundo ahora es el lamento de que todo está caro, de que todo está subiendo, de que la gasolina está bien alta. Y el lugar donde yo estaba súper lleno. Y había un muchacho que estaba buscando un artículo y él me dio testimonio allí a mí. Porque él buscaba algo y me decía, ay, mira, ando buscando esto, pero yo sé que lo voy a conseguir. Y yo le dije, pues, vamos a ayudarte, lo ayudamos a buscar, solo había un artículo. Y yo le digo, vas a tener que esperar para que vuelvas, ¿verdad? Por ahora no se sabe cuándo volverá ese artículo. Me dijo, no, mis ojos ven, porque mi mirada está puesta allá arriba. Mis ojos saben, mi fe, mi corazón me dice que ese artículo yo lo voy a conseguir ahí la semana que viene. Y eso es lo que yo quiero que nosotros, nuestra fe, veamos esta situación así, amados. Que veamos esta situación con positivismo. Que la gasolina está cara, pero yo veo que va a bajar. Y yo veo la mano de Dios en todo. Y ya veremos cómo vamos a seguir hacia adelante en toda la situación y pase lo que pase. Dios va a estar con su pueblo. Yo lo creo. Amén. ¿Alguien más? Venga, viajera. Siempre lo ha sido. Dios me le bendiga. Pues yo doy gracias al Señor, ¿verdad? Por la vida. Por la vida. Doy gracias al Señor por mi vida. Doy gracias al Señor por la vida de ustedes también. Gracias. Y en medio de todas esas dificultades que hemos pasado estos 3 años, en especial este año, ¿verdad? Yo como personal de la salud, pues sé que no fue bien fácil, pero lo que quiero decir también que damos gracias a Dios por las situaciones que pasamos, pero cuando Cristo está fundamentado en nuestro corazón, trascendemos, soportamos, porque tenemos una esperanza. Y a mí me sostuvo, no solamente en el medio de la pandemia, ¿verdad? En muchas situaciones me sostuvo el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que en estos tiempos, ¿verdad? El Señor nos dejó para que nos acompañe, para que nos fortalezca.
para que nos dé conocimiento de sabiduría, para que cuando nosotros leamos la palabra encontremos una palabra de fortaleza. Pues yo le doy gracias al Señor que en todo ese tiempo Dios me ha guardado, me ha dado fortaleza, me ha dado la oportunidad de ayudar a otros. Aun cuando no se podía visitar, mi pastora allá en Camuy me invitaba e íbamos en el nombre de Jesús, pero bien protegidos, siguiendo las reglas, porque había muchas personas encamadas, personas del Señor, ¿verdad?, pidiendo la comunión. Entonces estábamos reglamentados por la situación del gobierno, que también, pues, ¿verdad?, el concilio quería que siguieran esas normas, pero seguimos haciendo las cosas con cautela, pero siempre confiando en que Dios era el que iba adelante. Y en mi vida personal, Dios ha ido delante de mí, porque yo siempre recuerdo las promesas. Las promesas, no las promesas que yo he oído que la gente dice, sino las que tengo ahí en la palabra. Y que es que la palabra es vida. Hermano, es el único libro que tiene vida. Es el único libro que nos dice a nosotros cómo estamos, si estamos bien o mal. Es el libro que nos indica qué hacer en medio de las situaciones. Pues yo sigo, ¿verdad? Llevo muchos años, yo creo que cumplo 43 años en el Evangelio, ¿verdad? Aquí a los 14 años vine con mi hermano. Y no creo que la vida ha sido fácil. La vida mía ha sido bien triste en cuanto a situaciones, pero en la vida mía espiritual Dios ha estado. Dios ha bregado, me ha enseñado, me sigue enseñando. Porque nosotros en el cristiano todos los días aprendemos, reconocemos y vamos al Señor. Y le decimos al Señor, Señor, mira, hice esto. ¿Pero sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos enorgulle. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así es que trabaja el Espíritu Santo, nos enseña qué cosas hicimos, o qué cosas hacer o no hacer, pero también cuando consultamos al Señor. Y sobre todas las cosas, ¿verdad? La fuerza que Él nos da para nosotros enfrentar las situaciones, las que sean, en la familia, en la iglesia. Pues yo amo mucho esta iglesia, aunque he estado separada de ella, ¿verdad? Porque me he mudado del barrio, como dice el pastor, porque yo soy viajera. Pero pues yo tengo mis hijos, y mis hijos no tienen acá, ¿verdad?, en esta carrera de vivir en la tierra, compañía, pues yo soy su mamá y todavía Dios me tiene aquí. Así que cuando ellos me llaman, pues tengo esa libertad y la salud para poder ir y estar con ellos. Yo le doy gracias al Señor por esta iglesia y les exhorto a que sigan reuniéndole, que amen al pastor, que nos amemos unos a los otros sin interponer cosas, ni divisiones, ni nada, y siempre pensando que el que está aquí es el que ha estado siempre. Y que nosotros tenemos al Señor tan cerca o tan lejos que querramos tenerle. ¿Verdad? Dios puede estar así mismo, cerquita, pero puede estar lejos de nuestra vida. Nosotros, esta congregación que yo las conozco casi a todos, ¿verdad? Algunos pues hechos de menos, como a Tato, pero Tato siempre me llamaba, del que ahora mismo están, pero siempre hemos tenido ese contacto. Pues yo le doy gracias al Señor por todo, y lo menos que yo me imaginaba, hermano, por eso es que Dios sabe todas las cosas y no nosotros. Lo menos que yo me imaginaba, yo salí hace un mes con mi hija para estar con ella, ya reciente, yo mudada ahí en Caguana, y yo pensé que me iba a quedar más tiempo, pero el tiempo de nosotros, los que estamos en el Señor, es de Dios. Y mire, en un mes yo pude pues ayudar a mi hija en lo que ella requería y regresé. Y lo que yo no me imaginaba, ¿verdad?, anterior a estas situaciones, era volver a asistir a la iglesita en que una vez vine y acepté a Cristo como mi Salvador personal. Así que estoy aquí. Le doy las gracias al pastor también, a todos ustedes, porque me han acompañado en sus oraciones, ¿verdad?, por la pérdida de mi hijo. Pero le doy al Señor gracias porque las columnas de esta iglesia son columnas de Dios.
Olvídense de las diferencias. Donde quiera que nosotros vamos a ir, todos somos diferentes. Pero cuando nosotros venimos a darle nuestro corazón a Cristo. Y así que, pastor, yo lo apoyo. Estoy contenta. Ya yo conocí así, de lejito al pastor, ¿verdad? Allá, en Atillo, porque con mi hija Melissa. Pero sigamos, y estoy puesta al servicio del Señor y aquí de la iglesia. Y el Señor los bendiga. Amén. Gracias. Yo sé que de alguna manera todos y todas queremos expresarnos. Se lo hemos dicho a Dios ya. Le hemos dicho gracias. Yo quiero cerrar con unas palabras del mismo salmista de ese Salmo 84. El salmista dice que para llegar aquí, para llegar a la casa, nos ha costado. Él lo dice de esta forma, creo que es el versículo 4 o el 5. Hemos pasado el valle de lágrimas para llegar a tu casa, Señor. Hemos pasado el valle de lágrimas para llegar a tu casa, Señor. Pero mi alma anhelaba estar en tu lugar. Que nos conceda Dios la gracia de, a pesar de haber pasado por el valle de lágrimas, la constante siempre fue, ha sido y seguirá siendo Dios. Dios está. Dios es. Dios es fiel. Y es justo, dice Néstor. Y de esa columna nos agarramos. Ahí es que se fortalece el carácter de nuestra fe y madura nuestras vidas espiritualmente. Ahí se demostró y se seguirá demostrando y se seguirá probando nuestro discipulado. Le hemos creído a Jesús, sigamos creyéndole. Tomemos todas esas promesas y hagámoslas nuestras. Hay que pasar el valle de lágrimas. Lo pasamos. Y lo seguiremos pasando. Pero acuérdate, Dios está. Dios está. Lo dice el Salmo 84, lo dice el Salmo 23. Dios está. Dios está, iglesia. Bienvenidos y bienvenidas a la casa. Y que así nos ayude Dios para seguir volviendo a casa y que la familia de la fe se encuentre. Damos gracias al Señor. El programa de esta semana, el próximo martes, el encuentro de oración lo tiene Aguila, ¿verdad? Aguila, si Dios se lo permite. Marta, ¿tienes ahí el próximo domingo? Porque deja el bulto. Próximo domingo a las 9 de la mañana tenemos clase. Damos gracias al Señor por la clase de hoy, la maestra que estuvo. ¿Ah? Pedrito. Bueno, Pedrito dirige la liturgia, el pastor tiene el sermón de la mañana. Así que damos gracias al Señor. Cumpleaños, aniversario. Yo cumplo aniversario el día 12. El día 12. Si hago uso de mi criterio pastoral, ven el 13. No lo celebramos. Es que no sé. Hay que tener cosa con esta vida. Es que como ese no soy yo no soy ese tipo. Pero déjame usarlo hoy. Déjame usarlo hoy. Ven el 13, ya tienes el compromiso. No, pero damos gracias al Señor por tu aniversario. Claro que sí, por la bendición a la familia. Y damos gracias al Señor y vamos a celebrar ese aniversario. Claro que sí. Bueno, pues entonces damos gracias al Señor. ¿Ah? Damos gracias al Señor. Estamos de pie. Vamos a tener la bendición y la oración de envío. Dime, mi hermano. El
próximo viernes. Sí. Los doctores, considerando sus necesidades especiales, Sí, la diálisis de su esposa, sí, sí. todo eso se comenzó la operación. Va a ser el viernes. Nelson, ¿verdad? Nelson. Oramos por Nelson. Sí, en el chat está, pero queremos orar por eso. Bueno. Recordamos el 17, que es jueves. Nuestro hermano Leo está coordinando ese culto en el hogar. Si hay alguna persona que desea ofrecer su hogar o sabe en la comunidad, no tiene que ser directamente de la congregación, sabe del hogar que necesite que vayamos y tengamos este culto con todo el protocolo activado, hágalo saber a nuestro hermano Leo. Pero recuerden que ese 17 comenzamos a trabajar el evangelismo en la congregación, en la comunidad. Comenzamos a hacerlo de distintas maneras, y una de las formas de hacerlo es haciendo culto en el hogar, tipo célula. Puede ser una célula de oración como evangelística, pero lo vamos a llevar a cabo. Nuestro hermano Leo coordina ese ministerio, así que si hay alguna persona, pero el culto va el día 17. Desde ahora separe la fecha de ese jueves. Amén. Ok, pues entonces estamos de pie y tenemos la oración. Aprovechamos y oramos por Nelson. Oramos por la viajera Elizabeth y su familia que están en España. ¿Quién más? Oramos, sí, nos enviaron el mensaje ayer, pero lo informamos a la iglesia que no lo ha visto en el chat de la iglesia. La mamá de Betsaida, la esposa de nuestro pastor Eli, falleció ayer por la tarde. Nos lo informaron por medio del chat algunas personas en particular, y luego nuestra hermana Nelly lo posteó en el chat de la congregación. Sostenemos a Betsaida y a la familia en todo ese proceso de oración, a la hermana de Betsaida y al hermano, y también entonces nietos y toda la familia extendida. Es una vida que la iglesia aquí conoció de alguna manera, porque sabía el detalle del cuidado que había que tener con esa hermana, ¿verdad? Con la mamá de Betsaida. Y el Señor le ha dado lo que llamamos la salud total, le ha dado la salud eterna. Y en su misericordia y en su diseño la ha llamado a su presencia. Así que sostenemos a la familia, que haya paz, que haya descanso, que haya fuerza para seguir adelante. Le damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre para siempre, tu misericordia. Y te damos gracias que nos hayamos podido reunir aquí en tu casa, Señor. Cuán amables son tus moradas, dice el salmista. Cuán anhelantes estaban nuestros corazones de estar en este lugar. Quisiera, dice el salmista, vivir aquí, Señor amado, aunque sea ahí en el escalón de la puerta, Señor. Todos los días de mi vida, Señor. No hay nada como estar en tu casa, encontrarnos contigo, adorarte, Señor. Como pueblo tuyo, como iglesia, Señor, como tus hijos y tus hijas, recibir ese amor incondicional tuyo y esa providencia tuya, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor eterno, por darnos la oportunidad de celebrar esta liturgia, este culto a ti. Señor, tomamos todavía, Señor, conciencia y cuidado de pedirte que bendiga, Señor, a nuestra hermana Ana, que salió para buscar servicios médicos, Señor. Y bendíceme a nuestro hermano Rolando, Señor, que la ha acompañado en este proceso. A cada hermano y a cada hermana que se activa, porque somos familia y nos cuidamos los unos a las otras. Oramos, Señor, también, Señor, por nuestro hermano Nelson, el hijo de Néstor y de Elba. Te pedimos, Señor, que dentro de su condición tú le des paz. Y tu toque sanador se manifiesta de tantas maneras.
tienes el poder para sanar. Tienes el poder para tocar ese cuerpo. Lo hemos pedido antes, lo seguiremos pidiendo. Y en tu providencia, si Él va para cirugía, Señor amado, dirige todo el proceso. Y usa los vasos que tienes en el equipo médico, Señor. Obra, Señor, en su entorno familiar y en sus circunstancias. Provee todo lo que es necesario. Guarda, Señor, a cada hermano y a cada hermana, a los que están a la distancia, quienes están viajando. Guarda, Señor eterno, en todo este proceso, Señor, nuestras vidas. Aunque pasemos por el valle de lágrimas en el camino, para poder llegar a tu casa, nos alivia saber que llegamos a tus brazos, que estás tú, que eres fiel, que tus promesas se cumplen y que tú nos guardas con todos los cuidados. Sea la gracia tuya como Dios Padre, la gracia tuya como Dios Hijo y la gracia tuya como Dios Espíritu Santo, cuidando y guardando nuestros corazones y sembrando toda justicia y toda paz. Los alimentos que vamos a compartir, Señor, están bendecidos por ti. Que sean de provecho para nuestras vidas, así como en el compartir que tenemos como familia. En el nombre de nuestro Trino Dios, el cuerpo de Cristo contesta: amén, amén y amén.